Buenas tardes, apreciados participantes. El día de hoy tenemos el segundo encuentro síncrono, debidamente pautado para establecer ese contacto y comenzar a intercambiar opiniones y planteamientos y alguna duda que se pueda presentar relativa a lo que son los objetivos de la auditoría, la fase de planificación, la elaboración de una auditoría y la organización del equipo de auditoría. Y, lógicamente, un acto conclusivo que nos va a permitir ir más allá de, de una comprensión circular de lo que se desarrolló en la actividad. Entonces, desde esta perspectiva, nosotros vamos a ir abordando realmente lo que es la planificación y organización de una auditoría. Esto nos va a permitir proyectarnos en el futuro, es decir, anticiparnos a todos aquellos procedimientos e implementación, uso de alguna metodología para realizar un examen acerca de la situación financiera de la empresa, de un área específica, de un rubro específico, y esto es lo que perfila al contador hacia un examen soportado sobre procedimientos, sobre metodología, como ya le dije, la cual va a evitar improvisaciones en el momento de la ejecución. Es por ello que debemos primeramente ver cuáles son los objetivos de la auditoría. Lógicamente, es emitir una opinión, pero el objetivo principal de una auditoría es expresar, ¿verdad? Una opinión sobre si los estados financieros, ¿ok?, presentes en todos los aspectos significativos, la situación financiera, los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo de conformidad con un marco de información financiera aplicable. Eso es lo que realmente perseguimos, buscamos. Entonces, en términos simples, una auditoría, ¿verdad? En términos infinitivos, busca verificar que la información financiera refleje fielmente la realidad económica de la empresa. Por otra parte, evaluar si los sistemas de control interno de la empresa son adecuados para garantizar la confiabilidad de la información, detectar posibles errores o fraudes en los estados financieros y ofrecer seguridad. ¿A quién? A los usuarios de los estados financieros. ¿Quiénes son ellos entonces? Los inversionistas, acreedores, entre otros, sobre la confiabilidad de la información presentada. Así tendremos también algunos objetivos específicos que pueden variar dependiendo del tipo de auditoría. Si es una auditoría financiera, entonces es evaluar razonablemente la situación de los estados financieros. Pero si es una auditoría operativa, es evaluar la eficiencia y la eficacia de las operaciones de una empresa. Cuando hablamos de la de la auditoría de cumplimiento, es evaluar si la empresa cumple con las leyes y regulaciones aplicables, y cuando nos referimos, o perdón, cuando vamos a realizar una auditoría de sistema de información, nos estamos refiriendo a evaluar la seguridad y a la eficacia de los sistemas de información de una empresa. Entonces, de lo planteado, se desprende, de ello deriva que una auditoría es un examen crítico y sistemático de la información financiera de los sistemas de control interno de la empresa, con el objetivo de proporcionar una opinión independiente sobre la confiabilidad de la información. Es establecer objetivos claros y medibles. Lo que se mide se puede mejorar. Entonces,
desde el inicio de la auditoría es fundamental por varias razones. Es por ello que al definir los objetivos claros y cuantificables se garantiza que todos los miembros del equipo de auditoría trabajen hacia un mismo fin, es decir, un mismo propósito, y esto evita desviaciones y asegura que se aborden los aspectos más relevantes de la auditoría y además facilita la medición del progreso y la evaluación de los resultados obtenidos, permitiendo una mejor gestión de tiempo y de los recursos. Entonces, una vez que hemos cubierto los objetivos de la auditoría y ese introito que nos permite comenzar a transitar sobre estos contenidos teóricos, entonces es necesario abordar lo que son las fases de planificación de la auditoría como elementos clave. Entonces, allí tenemos el entendimiento de la entidad, la naturaleza del negocio, la industria, los sistemas de control. Por otra parte, vamos a tener la evaluación de los riesgos y el desarrollo de las estrategias generales de la auditoría. Fíjense que entonces son tres aspectos en esa fase que es muy importante determinar porque en los elementos clave de la planificación, el entendimiento con la entidad es vital. Entonces, considerando esos aspectos que mencionamos, tendríamos que en una fase inicial, ¿verdad? Y fundamental de una auditoría. Un proceso bien estructurado, bien detallado, es sinónimo de garantía de que el examen se realizará de manera eficiente y efectiva. Los elementos clave de esta etapa serían los siguientes. ¿Cómo se desprende de la lámina? El primero es el entendimiento con la entidad. Entonces, adquirir un conocimiento profundo de la entidad auditada es esencial para evaluar los riesgos internos y diseñar procedimientos de auditorías adecuados. Esto implica analizar la naturaleza del negocio, su industria, su estructura organizativa y sobre todo su sistema de control interno. Este es el último, es vital, es de vital importancia ya que proporciona una base para evaluar la confiabilidad de la información financiera. Luego tenemos la evaluación de los riesgos, muy importante. Una vez entendido el negocio, que ya hemos terminado con la primera fase, se procede a identificar y evaluar los riesgos inherentes y de control. Los riesgos inherentes son aquellos que surgen de la naturaleza de las organizaciones de la entidad, mientras que los riesgos de control son y se relacionan con la eficacia de los sistemas de control interno diseñados para mitigar los riesgos inherentes. Ahora bien, la evaluación de estos riesgos permite al auditor determinar las áreas que requieren mayor atención y diseñar procedimientos de auditoría más detallados. Así llegamos al, al aspecto de determinar el nivel de materialidad. Este aspecto es muy importante. Nada es perfecto, ¿verdad? Ahora bien, el nivel de materialidad es un concepto clave en la auditoría y se refiere a la magnitud de un error u omisión que individualmente o en conjunto con otros podría razonablemente esperarse que influya en las decisiones económicas que los usuarios toman. ¿Sobre quién? Sobre la base de los estados financieros. Entonces, la determinación del nivel de materialidad es determinante, es crucial, es imperativo, ya que guía al auditor en la planificación y ejercicio de la auditoría, ayudando a focalizar los procedimientos de auditoría en las áreas de mayor riesgo. Y por último, tenemos entonces el desarrollo de la estrategia general de la auditoría, soportándonos, basándonos en el entendimiento de la entidad, la evaluación de los riesgos y la determinación del nivel de materialidad.
El auditor desarrolla una estrategia general de la auditoría. Esta estrategia define la naturaleza, el alcance y la oportunidad de los procedimientos de auditoría que se llevarán a cabo. La naturaleza de los procedimientos se refiere si estos serán de carácter de prueba de control o de prueba sustantiva. ¿Ok? Porque dependiendo de eso es que precisamente van a tener un carácter específico. Entonces, el alcance determina la extensión de los procedimientos de auditoría, mientras que la oportunidad se refiere al momento en que se llevarán a cabo. Entonces, en este direccionamiento, la planificación de una auditoría es un proceso iterativo que requiere un conjunto y un juicio, un conjunto de profesionales y un juicio por parte del auditor. Un plan de auditoría bien elaborado no solo aumenta la eficiencia y la eficacia del examen, sino que también reduce los riesgos, como ya lo vimos. Ahora bien, igualmente debemos tomar en consideración la documentación, que es que toda la planificación debe quedar debidamente documentada para facilitar la revisión y el aseguramiento por parte del equipo de auditoría y en su caso por las autoridades reguladoras. Por otra parte, y un aspecto que debemos tomar en consideración es la flexibilidad. Es decir, que los planes de auditoría deben ser flexibles para adaptarse a las circunstancias cambiantes de la nueva información que surja durante la ejecución de la auditoría. Y lógicamente tenemos que comunicar la auditoría, eh, una comunicación efectiva entre los miembros del equipo de auditoría es de vital importancia, es esencial. eh, para garantizar que todos comprendan los objetivos de de la auditoría y de los papeles y del papel en el proceso. Ahora bien, fíjense que cuando nosotros estamos en esa fase de planificación, es de vital importancia porque nos estamos adelantando inclusive a qué tipo de elementos clave en la planificación nos vamos a referir. Entonces, cuando hablamos de eso, lógicamente es determinante la naturaleza del negocio porque ella es la que nos va a permitir utilizar procedimientos, métodos y definición de objetivos que realmente nos lleven a evaluar de acuerdo a sus procesos productivos, de acuerdo a su actividad que explota, porque la actividad financiera precisamente es aquella que utiliza la empresa para dar apoyo a todos los procesos de producción hasta llegar al producto terminado o su distribución inclusive. Entonces, cuando hablamos de los riesgos, eh, eh, es muy importante que evaluemos el control interno. Porque un control interno bien diseñado e implementado, seguido y respetado por los distintos niveles de la empresa, e incluyendo todos los participantes, recuerden que ahora todas aquellas personas que de una u otra forma intervienen en el proceso de control, o de ejecución de procesos, también es corresponsable con estos procesos. Y eso es de vital importancia que nosotros como auditores lo conozcamos, porque cuando estemos ya en el campo de ejecución del examen, nosotros debemos tener claro que lo primero que debemos verificar es precisamente la fortaleza de ese control, su cumplimiento y su refuerzo de ser necesario. Entonces, aquí llegamos ahora a un aspecto muy importante de la auditoría, que es a lo que estamos refiriendo el día de hoy, que es, que es el proceso, ¿verdad? Que es el proceso precisamente del programa, perdón, el proceso no, ya vimos el proceso, es el programa de auditoría. Entonces, cuando llegamos a esta fase, a la elaboración del programa de auditoría, debemos entonces conocer sus componentes clave,
Y de manera muy general debemos conocer los procedimientos de auditoría específicos, los recursos necesarios, tanto personales como de tiempo y el calendario de trabajo. Entonces, ¿qué es ya ahora teniendo como referente estos componentes? Ya podemos formular una pregunta: ¿qué es un programa de auditoría? Entonces su respuesta es que es un documento detallado que sirve como guía para llevar a cabo una auditoría de manera organizada y eficiente. Este plan establece los objetivos, alcance, procedimientos y recursos necesarios para evaluar si los sistemas, si los procesos y los controles internos de la organización cumplen con los estándares establecidos. Entonces, es muy interesante tener un bosquejo de un programa de auditoría para una empresa en este aspecto fabricante. Entonces, fíjense, cuando nosotros ya estamos en la parte de programación, fíjense que estamos hablando, estamos soportándonos sobre las fases, ¿verdad? Sobre las fases. Entonces, aquí podemos hablar una introducción, tenemos el objetivo general de la auditoría, tenemos el alcance de esta, cuáles son los departamentos y los procesos de evaluar, qué periodo de tiempo de lapso está cubriendo, ¿ok? Entonces, entendimiento de la entidad, entonces tenemos, como lo hablamos en la fase, tenemos que conocer la naturaleza del negocio y del producto, la estructura organizacional o funcional, también debemos conocerla. Procesos clave de producción, porque tenemos que saber a qué se dedica y cómo lo hace. El sistema de información sobre cuál se soporta, porque ello da garantía de un buen procesamiento de sus datos. Los controles generales internos, porque precisamente debemos conocerlos para poder evaluarlo. Y así entonces también llegamos a la evaluación de los riesgos. Estamos hablando ya del programa, ¿ok? Tenemos que tener completamente claro que esta es la fase que realmente nos ocupa para ir a la ejecución posterior del examen. Entonces, en la evaluación de los riesgos, entonces vamos a ir en la identificación de los riesgos internos de la empresa, la evaluación de los controles de esta, la determinación de los riesgos residuales, lógicamente, la priorización de los riesgos también. Y es muy importante tener los objetivos de control y los procedimientos de auditoría. Y para ello es necesario conocer el ciclo de producción, que sería la recepción de la materia prima, los procesos de producción, el control de calidad, los inventarios de productos terminados, el despacho de productos, ciclos de adquisiciones, selección de proveedores, proceso de compra, recopilación de bienes, cuentas por pagar. Con respecto al ciclo de venta, tenemos la gestión de pedidos, facturación, cobranza, cuentas por cobrar, ciclo de inventario, conteo físico de inventario, valoración de inventario. Fíjense que aquí estamos abordando prácticamente todo lo que la empresa lleva, ¿no? Entonces, con respecto a otro ciclo, entonces lógicamente están los activos fijos, los gastos operativos, tenemos la nómina y los recursos necesarios, entonces debemos conocer el personal del equipo de auditor, el tiempo estimado para cada una de las fases que ya vimos, la herramienta y el software que vamos a implementar y lógicamente tiene que tener un cronograma de inicio y finalización de la fase. Entonces, bueno, que no se me escape el responsable o responsables, ¿ok? Esto es vital. Todo en la auditoría tiene responsabilidades. Y por último, tenemos los reportes, que es el informe preliminar, donde están los hallazgos iniciales. Y el informe final, donde mostramos las conclusiones y las recomendaciones debidamente soportados sobre lo que es precisamente el proceso de control. Entonces, cuando nosotros hablamos de la auditoría, nosotros debemos ir más allá de ese simple término, porque si lo vemos así, decimos, es simple, pero es de vital importancia que nosotros hoy en día conozcamos precisamente aquellos elementos que de una u otra forma inciden en la determinación, uno,
la elaboración de las bases, dos, en la estructuración del programa, tres, en la ejecución. Es muy importante tener en consideración que dentro del programa de auditoría tengamos una parte previo que nos indique revisar aquellas observaciones que se hicieron o que se han hecho en auditorías anteriores para nosotros precisamente llevar a cabo esa evaluación a ver si le están dando cumplimiento o no a la auditoría. Disculpen la interrupción, pero es que la conectividad está muy lenta y dificulta un poco la grabación. Para que no se interrumpa, entonces detuve momentáneamente. Ok, entonces dándole continuidad a lo que venimos desarrollando, es muy importante que nosotros conozcamos las tendencias actuales en la elaboración de los programas de auditoría. Y es muy interesante porque estos gravitan, estos giran principalmente en torno a la integración de la tecnología y a la expansión del alcance de la auditoría para, lógicamente, abarcar nuevos tipos de riesgos y áreas de valor. Eso es muy importante. No podemos quedarnos nada más en la evaluación de esos riesgos que nosotros a simple vista podemos observar. Tenemos que ver precisamente aquellos riesgos que en algunas oportunidades están ocultos, que no lo podemos ver, pero sí están presentes, están latentes, y entonces debemos ir destapando, levantando esas capas hasta llegar a la raíz de una formulación bien fundamentada de lo que es un programa de auditoría. Y entonces aquí tenemos eh, algo muy interesante en la integración de la tecnología. Entonces, la integración de la tecnología avanzada, para llamarlo de esa manera, podemos decir que esto está transformando la forma en que se planifican y ejecutan las auditorías. Entonces, haciendo de los programas que sean más eficientes y lógicamente perspicaces. Entonces, ahí aparece algo que está muy de moda, que es tendencia, y pensamos que es la panacea de todos los problemas que nosotros tenemos, que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Entonces, ok, estos se usan para automatizar tareas repetitivas, extracción y limpieza de datos, realizar pruebas en las transacciones continuas y crucialmente para identificar patrones o anomalías que señalan riesgo de fraudes o errores con mayor precisión de los métodos tradicionales. Entonces, es por ello que el análisis de datos, ¿ok?, es determinante hoy en día. Entonces, el programa auditoría se basa cada vez más en este tipo de análisis masivo para obtener una visión completa, identificar tendencias, relaciones y concentrar el foco del auditor en áreas de mayor riesgo. Entonces, esto facilita el desarrollo de la auditoría continua o casi continua, ¿verdad? Y por otra parte tenemos la automatización de procesos, que es lo que conocemos como RPA. Entonces, se plantean para automatizar la ejecución de ciertos procedimientos de control que liberan al auditor para que se centre en tareas de mayor complejidad. Y por otra parte tenemos la auditoría remota, ¿ok?, que es el uso de las herramientas virtuales y la computación en la nube que nos permiten realizar las auditorías de forma remota, ganando en flexibilidad y en eficiencia. Entonces, fíjense que necesariamente no tiene que ver una presencialidad 100%. Es decir, que esto ahora podemos evaluarlo a ver hasta dónde puede llegar la hibridez,
de la conformación de un programa de auditoría entre presencial y remoto. Por otra parte, están los enfoques de los nuevos riesgos, ¿ok? Y las áreas específicas. Entonces, con esto les puedo decir que los programas de auditoría están ampliando su alcance para cubrir riesgos emergentes que son críticos para la estrategia y la sostenibilidad de la empresa. Entonces, ahí tenemos la auditoría ambiental, social y la gobernanza, que es muy importante tomarlo en la administración, dada la importancia de los interesados, de los intervinientes, de los programas ahora, a la hora de incluir la evaluación de las prácticas, las métricas, la divulgación de las empresas relacionadas con la sostenibilidad ambiental. Y también se comienza a evaluar mucho para aquellas empresas que están completamente automatizadas y que la tecnología ya forma parte de su ADN, ¿ok? La ciberseguridad y el riesgo tecnológico, porque con el aumento de los ataques cibernéticos hay un mayor énfasis en auditar los controles de seguridad y de protección de los datos, la resiliencia operativa y el uso responsable de la tecnología. Entonces, por otra parte, esto tenemos que hacerlo con una perspectiva de cultura y ética empresarial, porque los programas de auditoría interna están prestando, si se quiere, más atención a la cultura de riesgo y al cumplimiento de programas antisoborno, anticorrupción, porque recuerden que la debilidad humana está siempre allí y alguien quiere sacar beneficios inesperados. Por otra parte, hay un aspecto muy importante que quiero que ustedes se lleven hoy, que es la metodología y el enfoque, que es la manera en que se desarrollan y aplican los programas de auditoría para ir evolucionando. Entonces tenemos la auditoría basada en riesgo, el aseguramiento continuo, ¿ok? Que es la auditoría se mueve de ser un evento periódico o un monitoreo constante de los controles y riesgos clave. Eso exige que el programa esté diseñado para integrar herramientas de análisis de datos en tiempo real. Es decir, que si bien es cierto que en un momento determinado nosotros estamos realizando la auditoría de un periodo ya finalizado que arrojó resultados, también es cierto que podemos hacer ese tipo de auditoría también en tiempo real. Entonces, programas de auditoría actuales son muy tecnológicos, son más proactivos y tienen alcance más amplio que va más allá de los estados financieros, ¿ok? Entonces, bueno, con esto ya creo que podemos pasar al acto conclusivo porque es muy importante eh, hacer énfasis en algunos de los aspectos que hemos abordado. Entonces, podemos decir que un programa de auditoría bien estructurado es fundamental para garantizar la calidad y la eficiencia y el cumplimiento normativo de la empresa que estamos auditando, ¿ok? Entonces, a través de una evaluación profunda, exhaustiva, bien alineada y pensada, de sus procesos, de los controles internos, y del sistema de información se pueden identificar áreas de mejora. Es decir, aquellas oportunidades que tenemos para mejorar, nada es perfecto en los procesos, bien sean administrativos, contables o de producción o también de control. Entonces, porque esto permite mitigar los riesgos y asegurar la confiabilidad de la información financiera. Entonces, la planificación detallada de la ejecución de los procedimientos de auditoría adecuados y la comunicación efectiva con la gerencia son elementos vitales para el éxito de la auditoría. Entonces, como ya le dije, un programa de auditoría aporta múltiples beneficios a la empresa fabricante, a la empresa comerciales, a las empresas de servicio, indistintamente del tipo de explotación a la que ella se refiere y, perdón, a la que ella realice.
Entonces, entre ellos se encuentran las mejoras en los procesos de toma de decisión, el aumento, ya lo hablamos, de la eficiencia operativa, la reducción de los costos, el cumplimiento de regulaciones y la protección de los activos de la empresa. Muy importante, ¿no? Entonces, al implementar un programa de auditoría, eh, la empresa comienza a ser evaluada en aquello que ejecuta para ir fortaleciendo de acuerdo al resultado y las recomendaciones del informe de auditoría, para ir mejorando, fortalecimiento de los mecanismos de control. Y esto es muy importante porque eh, una empresa que diseñe, porque en un principio el sistema de control es responsabilidad del nivel estratégico, ¿ok? Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando él baña a la estructura de la empresa de toda esa carga normativa, entonces evaluar si ella se cumple o no, es una normativa de control, ¿ok? Si los distintos niveles de la estructura orgánica de la empresa cumplen o no con cada uno de esos procesos. Y es muy interesante evaluar eso porque inclusive ahí hay un papel muy importante que es la comunicación, que en muchas oportunidades es la responsable de la ejecución débil de algunos procesos que, cuando son auditados, uno se percata de que es por problemas de información, por problemas de comunicación. Entonces también los sistemas de comunicación tienen que ser evaluados porque él entra como un cono. Mientras más estrecho, menos amplio será el resultado, y mientras más amplio, habrá más mecanismos de control que se utilizan para mejorarlo precisamente. Entonces, con esto eh, vamos a dar por finalizada esta actividad. Eh, Les voy a subir el video de modo que lo puedan escuchar posteriormente si así lo quieren. Pero aparte de la formulación del programa de auditoría, quiero que profundicen precisamente en esas tendencias modernas, que es la implementación de la tecnología en los procesos de auditoría, y sobre todo aquella parte de la automatización que nos permite ganar bastante tiempo. Ahora bien, en algunas oportunidades, nosotros pensamos que cuando la inteligencia nos hace el análisis, hasta ahí llega, no. Ese resultado tenemos que evaluarlo nosotros, ver realmente con una carga ética esos resultados, analizarlos, porque la inteligencia artificial no es la responsable de lo que está en el informe. El responsable del informe es es el auditor jefe, quien firma ese informe, es el responsable precisamente de esa opinión que está allí plasmada. Entonces, no basta con que mandemos a analizar los datos con sistemas tecnológicos, sino también nosotros tenemos que escudriñar en esos números que sí hablan, para ver si realmente la situación financiera de la empresa realmente está fortalecida. Que tengan una feliz tarde. Hasta pronto. Estamos en contacto.